Hola a todos, mi nombre es Ángelo Blanco, cursante del segundo semestre de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro, y el día de hoy voy a explicarles lo que es la intersección de rectas con planos y sólidos. Intersección entre una recta y un plano. La intersección completa entre dos sólidos se conoce como una figura de intersección. Son comunes en la construcción de edificios, metalistería, construcción de máquinas y en cualquier campo de ingeniería. ¿Qué es un poliedro? Un poliedro es, en el sentido dado por la geometría clásica del término, un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y encierran un volumen finito. La palabra poliedro viene del griego clásico poliedrón, de la raíz polis, que significa muchas, y de edra, que significa base, asiento o cara. Clasificación. Los poliedros pueden ser clasificados en muchos grupos según la familia de donde provienen o de las características que los diferencian. Según sus características se distinguen convexos, como el cubo o el tetraedro, cuando cualquier par de puntos del espacio que estén dentro del cuerpo los une, un segmento de recta también interno. En el caso de que dicho segmento se salga del cuerpo, se dice que son poliedros cóncavos, como es el caso del toroide facetado y los sólidos de Karim. Poliedros de caras regulares, cuando todas las caras del poliedro son polígonos regulares. Poliedros de caras uniformes, cuando todas las caras son iguales. Poliedros de aristas uniformes, cuando los pares de caras que se reúnen en cada arista son iguales. Poliedro de vértices uniformes, cuando en todos los vértices del poliedro convergen el mismo número de caras y el mismo orden. Poliedro regular o uniforme, como el tetraedro o el icosaedro, cuando es de caras regulares, de caras uniformes, de vértices uniformes y de aristas uniformes. ¿Qué es una sección plana? Para los poliedros se puede definir como un poligonal de penetración. Proyección de los poliedros. Los poliedros son sólidos definidos en su totalidad por superficies planas. Por ser objetos tridimensionales, posee un volumen propio que oculta al observador algunas de sus partes. Por ejemplo, vértices, aristas, caras, etc. Por lo tanto, en la representación de un poliedro es muy importante definir su visibilidad, representando con líneas de trazos continuos sus aristas visibles al observador y con líneas segmentadas sus aristas visibles. Desarrollo de un poliedro. En geometría, el desarrollo de un poliedro es la sucesión ordenada en un plano de polígonos unidos por sus lados, de forma que se puedan doblar por los bordes, para formar las caras del poliedro. Los desarrollos de poliedros son útiles a la hora de estudiar los cuerpos geométricos, ya que gracias a ellos se pueden construir las figuras geométricas utilizando diferentes materiales, como por ejemplo papel o cartón. Cuerpos redondos. Son las esferas, el cono y el cilindro. Los cuerpos redondos son aquellos que tienen al menos una de sus caras o superficies de forma curva. También se denominan cuerpos de revolución porque pueden obtener a partir de una figura que gira alrededor de un eje. Cilindro. Cuerpo redondo limitado por una superficie cilíndrica y dos bases planas paralelas. La recta que pasa por los centros geométricos de las bases se denomina eje del cilindro y es paralela a la generatriz de la superficie cilíndrica. Los cilindros pueden ser cilindro recto,
si el eje es perpendicular a las bases. Cilindro oblicuo, si el eje no es perpendicular a las bases. Cilindro de revolución, si está limitado por una superficie cilíndrica de revolución. Pueden ser a su vez cilindro de revolución recto, si el eje es perpendicular a las bases, y cilindro de revolución oblicuo, si el eje no es perpendicular a las bases. Esfera. En geometría, una superficie esférica es una superficie de revolución formada por el conjunto de todos los puntos del espacio que equidistan en un punto llamado centro. Superficie esférica. Es el conjunto de los puntos del espacio tridimensional que tienen la misma distancia a un punto fijo denominado centro. Tanto el segmento que une un punto con el centro como la longitud del segmento se denomina radio. En este caso se genera al rotar una semicircunferencia usando como eje de rotación su diámetro. En este concepto se usa al definir la esfera en geometría analítica del espacio. Como sólido, es el conjunto de puntos del espacio tridimensional que están respecto del centro a una distancia igual o menor que la longitud de su radio. Este concepto coincide con la definición de bola cerrada en el análisis real. Se genera al rotar un semicírculo teniendo como eje de rotación su diámetro. Cono. En geometría, un cono recto es un sólido de revolución generado por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos. Al círculo conformado por el otro cateto se denomina base y al punto donde confluyen las generatrices se llama vértice o cúspide. Directriz. Es una curva plana por cuyos puntos pasa una recta que también pasa un punto fijo. Vértice. Es el punto fijo exterior al plano de la directriz. Ordinariamente, las respectivas semirrectas originadas por el vértice generan dos partes de la superficie llamada mantos. Generatriz. Es la recta que pasa por el punto fijo y un punto de la directriz. La unión de estas rectas constituye la superficie cónica. Base. Si la directriz es una circunferencia, el sólido limitado por la respectiva superficie cónica y el círculo que clausura la circunferencia se llama cono circular recto y el círculo respectivo se llama base del cono. Altura. Se mide de abajo hacia arriba, en un caso restringido de que un triángulo rectángulo gire en torno de sus catetos, se engendra como cono circular recto. Justamente el cateto eje se llama tanto como segmento y cuanto en medida altura del cono. Cono, sólido geométrico. Usualmente se considera un círculo y un punto exterior al plano del círculo la unión de todos los segmentos de extremo en un punto del círculo y extremo común. El punto exterior se llama cono considerando como un solo sólido geométrico. Proyección. La esfera es el cuerpo redondo engendrado por la rotación de un semicírculo sobre su diámetro. Las figuras esféricas se obtienen al cortar la esfera mediante un plano, casquete esférico. Dos planos paralelos son esféricas o dos planos que se cortan en un diámetro de la esfera, cuña esférica. Desarrollo de un cuerpo redondo. Un cilindro está cerrado por dos planos paralelos, perpendiculares al eje. Estos planos cortan el cilindro en dos círculos que llamamos bases del cilindro.